Descubierto el oscuro secreto de un orfanato maldito, nadie nació ni murió en él desde 1898. El viento cortante silbaba entre las grietas del antiguo orfanato, un monstruo de ladrillos reventados y ventanas polvorientas que se erguía al borde del pueblo. Javier, un niño de 10 años, sentía el escalofrío calar hasta los huesos mientras se acercaba a aquel lugar sombrío, dejando atrás la calidez del hogar que había compartido con su madre. Su piel erizada y un nudo en la garganta le advirtieron que la vida que conocía jamás volvería a ser la misma. Las historias que había oído, rumores de almas atrapadas en aquel orfanato, se agitaban como un eco en su mente. Al cruzar la pesada puerta, un aire denso lo envolvió, como una manta de incertidumbre. Otros niños, despojados de su energía, se movían en filas como sombras. Las miradas vacías de los cuidadores le helaron la sangre, sus sonrisas eran más aterradoras que las sombras que acechaban detrás de cada esquina. Nadie se atrevería a mencionar el año fatídico de 1898, pero Javier lo sabía, desde aquella fecha, ninguna vida entraba o salía de aquel lugar. Era como si el tiempo estuviera congelado en un oscuro susurro, las noches se tornaron aterradoras. Javier se despertaba en una cama que parecía más un ataúd que un refugio. Escuchaba gritos lejanos, ecos de agonía que resonaban desde el oscuro sótano. La inquietud incrementaba su palpitante corazón, noches en claro miedo, y días llenos de un vacío desconcertante. Un día, mientras exploraba, una voz suave le susurró su nombre. Era Ana, una niña que había permanecido demasiado tiempo en aquel lugar, con ojos que reflejaban el sufrimiento y el silencio. Aquí, todos perdemos algo. El miedo es nuestra comida, dijo, con una risa apagada que se estrelló contra los muros olvidados. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el horror se apoderó de Javier cuando Ana comenzó a relatar un secreto oscuro. Los cuidadores, seres de la noche, llevaban a los niños al sótano para realizar rituales aterradores, alimentándose del terror de los pequeños, que se desvanecían como humo. La mirada angustiada de Ana lo atravesó. Están buscando más, repetía, con un temblor en su voz. Se acercaba la noche de la confrontación. Javier conocía un pasaje oculto que podía ser su salvación. Pero el miedo latente crecía, su madre no estaba lejos de aquel horror, y él necesitaba descubrir el vínculo que unía a los cuidadores con su vida anterior. La figura oscura que lo acechaba desde las sombras no era solo un espectro, representaba el terror que cargaba sobre sus hombros. Javier solo sabía que debía elegir, escapar y dejar a sus amigos atrás o desafiar al horror que los mantenía cautivos. Las puertas de la incertidumbre se estaban abriendo, y el verdadero terror estaba por comenzar. ¿Lograría escapar de un lugar del que nadie vuelve? Javier miró a Ana, cuyo rostro paleado mostraba una mezcla de desesperanza y determinación. Si no hacemos algo pronto, seremos parte de ellos, del horror que nos rodea, dijo ella, mientras un escalofrío recorría la habitación. Ya no había tiempo para dudar, el oscuro sótano había comenzado a hacer eco del horror, decidió que esa noche sería diferente. Con el corazón golpeando en su pecho como un tambor frenético, reunió el valor necesario para tomar el pasaje oculto. Ana le había contado sobre él, un estrecho túnel que se encontraba detrás de una estantería en la biblioteca, cubierto de polvo y telarañas, pero que prometía una salida. Con cada paso que daba, la atmósfera se hacía más pesada, como si el mismo orfanato estuviera respirando y esperando. Mientras avanzaba en silencio, la luz de su linterna temblaba, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Javier sintió que no estaba solo, murmullos de voces conocidas resonaban en el aire, susurros de otros niños que habían desaparecido. Era como si sus almas estuvieran atrapadas, buscando una manera de salir. No puedo dejar que me encuentren, pensó,
aunque la imagen de su madre ocupaba su mente cada segundo. Al llegar a la entrada del túnel, una fría brisa los golpeó, como si la oscuridad lo quisiera atrapar. Se agachó y se deslizó dentro, el hedor de humedad y moho llenando sus fosas nasales, veneno para su voluntad. El pasaje era angosto y oscuro, pero él continuó, guiándose por su instinto. De repente, oyó un grito desgarrador. Era Ana, retumbando como un eco lejano. Javier, ven. Ayúdame. El terror se apoderó de él. No podía dejarla atrás, a pesar del peligro que existía. Retrocedió y corrió, guiado por la esperanza de encontrarla. Al llegar a la sala donde las voces y el grito se intensificaron, vio a Ana rodeada por los cuidadores, verdaderos espectros que la observaban con ojos hambrientos. Ellos eran sombras con formas vagamente humanas, pero su esencia era de puro mal. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el tiempo era su enemigo. Ana, gritó, sintiendo que su voz era un hilo de esperanza en la oscuridad. Ella se volvió, el terror en sus ojos revelando que ya era demasiado tarde. Los cuidadores la habían tomado bajo su influencia. No, no te acerques, exclamó, pero ya no podía escapar. El momento se congeló. Javier estaba a punto de enfrentar el horror que había temido. Se encontró ante una elección, correr y olvidar su amistad, o enfrentarse al abismo que devoraba a los más vulnerables. Ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. La rabia creció en su interior, como un volcán a punto de entrar en erupción. No, gritó de nuevo, mientras avanzaba decidido. Con cada paso, la oscuridad parecía recular, pero el horror de los cuidadores se abalanzó sobre él. Con una rapidez inhumana, uno de ellos extendió la mano, pero Javier lo esquivó, a punto de caer cuando las sombras comenzaron a rodearlo. Desesperado, sacó la linterna, iluminando el rostro de su perseguidor. Pero en lugar de encontrar la cara demoníaca que temía, se encontró con su propio reflejo. El cuidadores no eran realmente seres extraños, eran versiones de él mismo destruidas por el terror. La revelación lo golpeó como una ola, haciendo que se tambaleara. Esto no puede ser real, murmuró, mientras un profundo susurro surgía de las sombras. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, Javier? Las preguntas resuenan en su mente mientras el túnel se cerraba a su alrededor. ¿Salvaría a Ana, o se convertiría en parte del oscuro secreto del orfanato? La tensión crecía, y la verdad desesperante comenzaba a revelarse. Pero, justo cuando iba a tomar una decisión, un sonido conocido resonó a sus espaldas, el crujido de una puerta abriéndose. ¿Sería la salida? ¿O sería algo mucho más oscuro? La esperanza y el terror chocaban en su corazón, y el tiempo se detuvo una vez más. ¿Iba a huir de ese lugar infernal, o se quedaría y confrontaría su peor pesadilla? El crujido de la puerta reverberó en la penumbra, un sonido familiar que resonaba con una mezcla de alivio y pánico. Javier se dio la vuelta, esperando que tal vez, solo tal vez, fuera la salida que tanto anhelaba. Pero al abrirse, la puerta dejaba escapar una luz intensa que iluminaba tenuemente el túnel, revelando sombras que se retorcían en la distancia. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella, sintiendo como el aire frío le cortaba la piel, como si el propio sótano intentara retenerlo. Ana gritó su nombre una vez más. Era un sonido a punto de quebrarse, lleno de angustia. Esa voz, tan familiar, lo detuvo en seco. No puedo dejarla. No, no puedo, pensó, mientras su mente luchaba con la decisión imposible. La luz de la puerta parecía abrir un camino hacia la salvación, pero su corazón le decía que debía regresar por ella. Cuando dio un paso atrás, los cuidadores comenzaron a acercarse, sus manos extendidas tomando formas grotescas que destilaban desesperación. Ana. Estoy viniendo, gritó, y el eco de sus palabras se perdió en la oscuridad que lo rodeaba. Con cada paso que daba de vuelta, sentía el peso de aquellos seres en sus talones, como si supieran que lo estaban atrapando en un juego macabro. La rabia y el miedo se entrelazaban cruelmente en su pecho. Cuando alcanzó a Ana, la vio atrapada por la sombra de un cuidador, su mirada perdida en un abismo insondable. Ana, resiste, la instó, tratando de arrastrarla hacia la puerta. Pero un grito aterrador de ella lo hizo detenerse de nuevo. Javier, ten cuidado.
Ella se refería a la oscuridad detrás de él. Giró la cabeza y vio cómo de las sombras emergían más cuidadores, sus rostros deformados en una mueca de terror y triunfo. ¿Por qué no quieres quedarte con nosotros? Aquí nadie sufre, aquí nadie muere, susurraban a coro, la voz de sus peores pesadillas, la desesperación lo invadió. Javier sentía que las paredes del túnel esta vez se cerraban, impidiéndole respirar. Esto no es real, se repetía a sí mismo como un mantra que lo mantendría firme. Tenía que encontrar la manera de liberar a Ana, aun cuando sus propios demonios intentaban seducirlo a la entrega. La luz de la puerta parecía parpadear, una última oportunidad que lo llamaba, sin embargo, el cuidado de Ana se tornaba cada vez más tenue y distante. Ayúdame, su súplica fue acompañada de lágrimas que desgarraban su corazón. La oscuridad la envolvía lentamente, como un tentáculo que se aferra a su ser. Así, en un instante de locura, Javier tomó una decisión. Con su linterna en mano, iluminó las sombras, usando su luz como un escudo. Ana, aférrate a mí. Debemos salir de aquí juntos. Con un grito de fuerza, corrió hacia las sombras, la luz brillando intensamente. Javier extendió su mano y, en un momento de pura conexión, logró tocar a Ana. La luz se intensificó, y los cuidadores comenzaron a retroceder, chillando como si fueran quemados por el fuego. Pero el efecto no duró. La oscuridad era profunda, y el suelo tembló nuevamente, amenazando con tragarles. No, no puedo perderte, exclamó. Justo en ese instante, de la nada, una manifestación de sombra surgió de las paredes y comenzó a envolverlo. Un terror indescriptible se apoderó de él, mientras sentía sus fuerzas flaqueando. Al borde de caer al suelo, Javier vio algo en el rincón de su visión. Una figura familiar, su madre, emergía de la penumbra, con lágrimas en los ojos. «Hijo, ven a mí», murmuró, su voz sonando nostálgica y dulce. Era una trampa, lo sabía, pero todo en él anhelaba ese abrazo. «No», gritó Javier con todas sus fuerzas. «No puedo». Mientras luchaba por liberarse de su propia sombra, comprendió que no era solo su vida lo que estaba en juego, sino también la de Ana. Todo su ser ardía por mantenerla a salvo. En un último esfuerzo, iluminó con su linterna la figura de su madre, esperando que la luz la disolviera. La imagen titiló y, por un momento, pensó que lo había logrado. Pero, al mismo tiempo, el espectro de la madre rió, como si se burlara de su desesperación. «Todo lo que ama se vuelve parte de esto», susurró mientras se desvanecía, dejándolo solo una vez más en el oscuro vacío. El túnel rugió como si estuviera a punto de colapsar. Las sombras se abalanzaron sobre él y Ana. Justo cuando sentía que todo se perdía, un destello brillante emergió atrás, llamándolos con fuerza. Sería la salvación o su perdición. La opresión en su pecho se hacía más intensa. ¿Podrían escapar del orfanato maldito, o caerían en la trampa final? El dilema de la esperanza confluyó con el terror en un solo instante definitivo. ¿A dónde vamos?, le preguntó Ana, su voz llena de miedo, justo cuando la esperanza parpadeó por última vez. «No lo sé, pero debemos intentarlo», respondió Javier, aferrando su mano con fuerza. La oscuridad se estaba acercando y la luz flaqueaba. ¿Sería suficiente para enfrentar su destino, o se convertirían en ecos más del sufrimiento atrapado en aquel lugar? La decisión estaba a punto de moldear su destino final, y las sombras se reían de ellos mientras se abalanzaban. La luz retrocedió, a punto de extinguirse, y Javier sintió como la desesperación lo consumía. Las sombras, con su masa negra y gelatinosa, ya casi estaban sobre ellos. «No, no podemos rendirnos», gritó, mientras la intensidad del brillo comenzaba a tambalearse, un pulso de esperanza en medio del caos. Javier tiró de Ana con todas sus fuerzas, el sudor resbalando por su frente mientras los ecos de las risas macabras de los cuidadores resonaban en el fondo. Era un sonido que crecía, envolviendo todo a su alrededor, y el miedo se adhirió a sus huesos como las sombras que parecían vivir y alimentarse de su terror. «¿Qué hacemos?», la angustia en la voz de Ana lo atravesó como un puñal. Pero Javier sabía que no podían fallar, no ahora. Con todo su ser enfocado en la pequeña luz que aún brillaba, comenzó a correr hacia el resplandor. Al hacerlo, un grito desgarrador estalló tras ellos, una advertencia que hizo que su sangre se helara.
Los cuidadores estaban más cerca, una horda de sombras retorcidas que parecían tener vida propia, ansiosos por atraparlos en su reino eterno. Sigue corriendo, urgió Javier, sin mirar atrás. La respiración de Ana era un aliento entrecortado, y su mano en la de él era firme, una conexión vital en medio del horror. La luz twincled, y cada paso que daban parecía un acto de rebeldía, desafiando las garras de la oscuridad que deseaba devorarlos. Mientras avanzaban, algo ocurrió. Las paredes comenzaron a vibrar, el túnel temblaba como un monstruo despertando de su letargo. ¿Qué está pasando?, preguntó Ana, su voz entrecortada por el terror. Con cada sacudida, las sombras se distorsionaban, como si algo dentro del órfano se estuviera rompiendo. En un instante de claridad, Javier recordó las historias susurradas entre los niños. Los que se quedan aquí, nunca pueden irse. La realización le robó el aliento. Los cuidadores no eran solo figuras para asustar, eran reflejos de aquellos que nunca encontraron el camino de escape, almas atrapadas, condenadas a reencarnar su sufrimiento para siempre. Esto es peor de lo que pensamos, gritó, sin saber si sus palabras llegarían hasta ella. Javier. Mira. Ana apuntó hacia el final del túnel, donde la luz parecía más intensa, un portal posible de esperanza en medio de la pesadilla. Sin dudarlo, se lanzaron hacia la luz, cada paso les costaba más. Las sombras siseaban cerca, llenas de furia y rencor. También sintió algo más, un cambio en el aire, una corriente eléctrica que chisporroteaba alrededor de ellos. «Es ahora o nunca», exclamó, apretando su mano aún más fuerte. Cuando llegaron al final, se encontraron frente a una puerta antigua, cubierta de extraños símbolos que parecían vibrar. «Ayúdame», gritó Ana, y Javier se apresuró a empujar la puerta con toda su fuerza. Se abrió con un crujido ominoso, revelando un lugar bañado en luz, un sitio que contrastaba con la oscuridad del túnel detrás de ellos. ¿Es seguro?, Ana titubeó, pero la presión del tiempo no les daba tregua. «No tenemos elección», respondió Javier, sin tener idea de cómo saliría de esto, pero sintió que si esperaban más, lo perderían todo. Entraron, y la luz les abrumó por un instante. Fue como salir de la profundidad del agua, jadeando por aire fresco, cuando de repente, el lugar se volvió un campo cubierto de flores, pero no había ningún vacío, la pesadilla aún le seguía de cerca. «¿Qué es esto?». Ana miró a su alrededor, incrédula. «No lo sé», respondió Javier, el corazón acelerado, sumido en una inquietante mezcla de esperanza y miedo. Las flores eran hermosas, pero había algo extraño y perturbador en ellas. A lo lejos, formas conocidas se atisbaban entre la maleza. «Mira», gritó Ana, apuntando hacia un grupo de niños jugando. Pero no eran solo niños, eran las versiones más jóvenes de ellos mismos, atrapados en un ciclo, riendo, ignorando la sombra que se cernía sobre el campo. La risa retumbó a su alrededor, y de pronto, las sombras comenzaron a materializarse a su alrededor, más poderosas que antes, burlándose de su intento de escape. «No puede ser real», exclamó Javier mientras el terror y la confusión los atrapaban en una red. Estaban atrapados en un ciclo de desesperación. «Regresemos», gritó Ana, pero la puerta detrás de ellos se cerró con un estruendo, y el campo de flores se deformó en una oscura pesadilla. «Están aquí, se acercan, no podemos permitir que nos atrapen». Javier podía sentir el frío en su espalda. Necesitaban una salida, pero la luz parpadeaba, y el eco de las risas se convertía en gritos que desgarraban el aire. «Javier». Ana se volvió hacia él con el miedo reflejado en su rostro. «¿Qué vamos a hacer?». Él sintió como si una sombra se acercara. Con cada respiración, el tiempo se acortaba, y su corazón latía desbocado. Sabían que todavía había una oportunidad. Pero tenían que encontrarla. «Debemos desafiar lo que nos acecha. Debemos enfrentar a los cuidadores, a este lugar», afirmó él, pensando que tal vez el camino hacia la libertad era luchar en lugar de huir. Las sombras los rodearon, susurros llenos de ira y promesas quebradas. «Vivir o morir. Nosotros elegimos», resonó la voz de Javier en medio del caos, mientras su linterna parpadeaba débilmente, anunciando el final del tiempo. La oscuridad se abría, y el pánico se intensificaba. «¿Podrían, de verdad,
desafiar las sombras y romper el ciclo, o terminarían atrapados, condenados a ser parte de la historia del orfanato por la eternidad. La respuesta se les escapaba, pero una decisión final se avecinaba. El suelo comenzó a vibrar espantosamente bajo sus pies, como si el mismo campo de flores estuviera llorando. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las sombras, ahora claramente definidas, giraban a su alrededor como serpientes danzantes, un ballet macabro que prometía un final desgarrador. «Hay que buscar un lugar para escondernos», gritó, aunque sabía que no había un refugio real aquí. Ana lo miró, sus ojos grandes y asustados, buscando respuestas que él no podía ofrecerle. «¿Dónde podemos ir?». La desesperación en su voz era palpable, formando un eco en la atmósfera tensa que los rodeaba. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí», respondió Javier, su voz temblorosa. Las risas de los niños se convertían en un retumbar siniestro, un recordatorio de que el juego jamás terminaría si no encontraban la forma de romper el ciclo. De repente, un destello de movimiento atrapó su atención. Se giró rápidamente, y allí, a pocos metros, vio lo que parecía ser una figura. Era un niño, sentado entre las flores, su rostro familiar y a la vez ajeno. Era el mismo, pero más joven, con una sonrisa despreocupada adornando su rostro. Javier sintió que su corazón se hundía. «Ana, mira ¿qué es eso?», murmuró Ana, como si no quisiera pronunciar las palabras que brotaban de su mente atemorizada. «Soy yo de niño». Una sensación de nauseabunda incomodidad se apoderó de él. Recordó aquellos días de risas y despreocupaciones en el orfanato, cuando la oscuridad que ahora lo amenazaba no era más que un pequeño monstruo en su imaginación infantil. «¿Por qué está aquí?». Antes de que pudiera responder, el niño levantó la mano, como si lo invitaran a acercarse. Javier sintió la urgencia de correr hacia él, como un imán tirando de su ser. «Ana. Deberíamos acercarnos». Pero, en el fondo, la voz de su razón le decía que era un error catastrófico. «Es una trampa, no lo hagas», advirtió Ana, sus ojos fijos en la figura del niño y en la negrura que escurría cerca de ellos. «No podemos ignorarlo, puede ser la clave», insistió Javier, moviéndose lentamente hacia la figura, su mano extendida. Pero cuando estaba a solo unos pasos, la atmósfera se cargó de energía, y las flores comenzaron a marchitarse, su belleza drenada por la oscuridad creciente que se filtraba en el campo. «No te acerques», gritó Ana, dándose cuenta del peligro. Javier se detuvo, sintiendo cómo la risa del niño se convertía en un llanto, resonando en su cabeza como un eco desgraciado. El rostro del chico se transformó mientras la sombra se deslizaba por él, tomándolo en shurte. No es posible, dudó Javier, la imagen de aquel niño desgarrándose con cada lágrima. Era un reflejo de su propia esperanza, ahora convertido en nada, un oscuro aviso de lo que sucedería si caían en el abismo. «Debemos luchar. Este lugar no puede tener poder sobre nosotros», gritó, buscando el coraje en su interior mientras las sombras parecían fluir hacia ellos, su frío apretando su corazón con fuerza. Ana lo tomó del brazo, y juntos comenzaron a retroceder, pero el suelo se había vuelto un pantano, aplastante y pegajoso, las risas se intensificaron, un coro demoníaco que los rodeaba, susurros en múltiples voces llenas de frustración y rencor. «Eres parte de nuestra historia, Javier. Nunca te irás, Ana». La realidad comenzó a distorsionarse, el campo de flores se transformaba, y los colores vibrantes se volvían grisáceos. Sus reflexiones se desvanecían en un eco sombrío. «Haz algo», exclamó Ana, atrapada por el terror. Era su pesadilla, ya no tenían control. «Debemos unirnos», dijo Javier en un intento desesperado. «Debemos enfrentarlo juntos». Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que el verdadero desafío estaba a punto de llegar. Las sombras parecían cobrar vida, acercándose con hambre incontrolada, sus rostros caricaturescos burlándose de los dos niños. «¿Quiénes somos, si no somos más que recuerdos perdidos?», resonó una voz sombría. La desesperación se hizo palpable en el aire, y una sensación de inevitabilidad comenzó a invadirlos. Los gritos del niño en la distancia resonaban como un lamento, un eco de advertencia que prometía la caída inminente de Javier y Ana. Las sombras, como depredadores astutos, estaban listas para reclamar sus almas.
Es hora de elegir, gritó Javier, preparado para enfrentar lo que viniera, con la mirada puesta en una forma de liberarse del tormento eterno que los amenazaba. Ana asintió, despidiendo un rayo de coraje mientras la oscuridad se precipita hacia ellos, pero, ¿hasta dónde los llevaría esa elección? ¿Podrían de verdad desafiar su destino o se convertirían en parte del terror que acechaba el orfanato? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, pero la verdad a menudo venía con un precio terrible. La oscuridad se abalanzó sobre ellos, un manto espeso que absorbía cualquier rayo de luz. Javier y Ana se sintieron cada vez más atrapados, la niebla oscura los envolvía como tentáculos gélidos que buscaban consumir su aliento. Las risas de los niños resonaban a su alrededor, un eco incesante que parecía provenir de todas direcciones, cada vez más cerca, cada vez más amenazante. «Corramos», gritó Ana, pero el suelo, ahora un terreno viscoso, les dificultaba moverse. Las sombras parecían burlarse de su desesperación, sus susurros croando entre los árboles marchitos. «No huyas, Ana», por favor. A medida que luchaban por avanzar, Javier sintió que las figuras de sombras comenzaban a contar una historia. Cada rostro que se iba materializando en la bruma era de un niño, un eco de sus risas, de sus llantos. Niños que una vez fueron, pero que ahora eran prisioneros de este oscuro recuerdo. Entre ellos, vio al pequeño que había visto antes, su rostro se alzaba entre los otros rostros conocidos desdibujados, como un faro en una tormenta. Javier, el eco de su propio nombre reverberaba entre las flores marchitas. Había una tristeza en esas voces, una súplica que lo atravesaba. Sin embargo, las sombras no se detenían, y el pánico comenzó a abrirse paso en su corazón. ¿Qué querían de él? ¿De Ana? «Deja de pensar y sigue moviéndote», ordenó Ana con la voz entrecortada, tirando de él para romper el hechizo. Los ojos de Javier estaban fijos en el niño sombrío, él no podía dejar de pensar en lo que significaba. ¿Lo conocía de verdad o era solo una ilusión creada por el horror a su alrededor? Una ráfaga de viento helado atravesó el campo, y las sombras parecían respirar, un susurro colectivo que chillaba: «Eres uno de nosotros. Nunca escaparás». «¿Por qué están aquí?», preguntó él, sintiendo como si las sombras buscaban respuestas en su mente. «No quiero formar parte de su historia, no voy a quedarme aquí». Sin embargo, cada palabra se sentía como un grito ahogado, incapaz de romper la atmósfera opresiva que lo envolvía. Ana lo miró con un brillo de determinación en sus ojos. «Podemos romper el ciclo. Debemos encontrar la verdad, lo que pasó aquí». Pero su voz se desvaneció en el silencio, reemplazada por un alarido en la distancia, un niño pidiendo ayuda. Con una nueva oleada de coraje, Javier tomó la mano de Ana. «Vamos a buscarlo. Si somos fuertes juntos, podemos salir». Corrieron de la mano hacia el centro del campo, donde la oscuridad parecía más densa, y con cada paso, el eco de sus pasos se transformaba en un himno que retumbaba en su pecho. Las flores marchitas se encogieron a su paso y la tierra crujía bajo sus pies, pero estaban decididos a enfrentar la sombra que se cernía sobre ellos. El niño, con su rostro trágico, le sonreía desde la distancia, como si supiera algo que ellos aún ignoraban. «No. No se acerquen a él», gritaron varios ecos simultáneos, las sombras agitándose frenéticamente. Pero ya era demasiado tarde. Javier y Ana se habían acercado. Lo acercaron más allá de la corteza de caos, y allí, en el corazón de la oscuridad, el niño levantó una mano una vez más, esta vez no como una invitación, sino como una advertencia. El aire se volvió pesado, las flores se marchitaron de inmediato, y la risa se convirtió en llanto. «Elige. Esto se basa en una verdad que no conoces». Fue entonces que Javier sintió el tirón en su interior. La sombra que lo rodeaba se volvió más intensa, reptando sobre su piel, y la tierra pulsaba como si estuviera viva. Ana se quedó paralizada a su lado, sus ojos reflejaban el miedo que sentían. ¿Podían realmente tomar una decisión? ¿Había un camino hacia la salvación o solo un camino hacia la destrucción? ¿Qué verdad?, preguntó Javier, mientras el niño salía lentamente de la sombra, pero quizás revelaría más que solo secretos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Fue el último grito de un niño, uno que había estado atrapado por generaciones.
Y mientras las sombras danzaban a su alrededor en frenética alegría, la verdad comenzó a desvelarse frente a ellos. Misterio sobre el orfanato que nadie había contado y un sacrificio oscuro que se había realizado en la noche más larga de 1898. Todos deben saber o el ciclo jamás terminará. La elección que debían hacer ya no era solo sobre ellos. Estaba en juego el destino de todos los que habían pasado por esas tierras olvidadas. Podían enfrentar el oscuro secreto que acechaba en sus corazones, pero, ¿y si, al descubrir la verdad, esa tragedia les costara más de lo que estaban dispuestos a sacrificar? La oscuridad les sonreía, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba inexorablemente. El niño continuó emergiendo de la sombra, su figura se definía en la oscuridad, y lo que antes era un rostro sombrío ahora parecía iluminado por un destello de luz tenue que desafiaba al abismo que los rodeaba. Era extraño, pero a Javier le pareció que detrás de esa expresión inocente había un torrente de desesperación, como si estuviera atrapado entre dos mundos, uno de alegría olvidada y otro de un dolor perpetuo. Escúchame, dijo el niño, su voz un susurro tembloroso, pero firme. Él siempre espera. El precio que hay que pagar es conocer lo que sucedió. Deben recordar. Con cada palabra, el aire se tornaba más pesado, como si el tiempo hubiera decidido suspenderse y permitir que las sombras danzaran a su alrededor. ¿Recordar qué?, preguntó Ana, temblando, pero aferrándose aún a la mano de Javier. Recuerdos olvidados, secretos enterrados en la tierra y en el corazón. El niño se detuvo, su mirada penetrante como un rayo de luna, más allá de lo palpable. Una mirada que hablaba de sufrimiento, de traiciones. El orfanato fue un refugio, pero también una prisión. Los niños, aquí su voz se apagó, como si el miedo a pronunciar esas palabras lo constriñera. ¿Qué hicisteis? Javier sintió una punzada en su pecho. Las sombras a su alrededor parecían alimentarse de la confusión que explotaba en su mente, un eco regresando de las profundidades de su ser. El niño parecía dudar, sus ojos brillaban con lágrimas invisibles. La noche más larga no fue solo una noche de miedo. Fue una noche de elecciones y de sacrificios. Elegisteis entrar aquí, y así como aquel día, otros han decidido entrar, también. Y esos que partieron nunca volvieron. Ana soltó un grito ahogado, su otra mano cubría su boca. La angustia era palpable, más cercana que nunca. No podemos quedarnos aquí, exclamó ella, queriendo dar un paso atrás, pero el suelo tembló bajo sus pies. La tierra se había vuelto viscosa de nuevo, como si intentara retener a los impetuosos, como si los estuviera reclamando. No, aullaron las sombras en un alarido colectivo. No dejéis que se escape. Todos deben saber la verdad. Besar a la muerte hoy se ha convertido en el juego. La risa perturbadora y retumbante llenó el aire, como un coro de niños en duelo, una melodía ominosa que ahogaba cualquier pensamiento. ¿Y qué verdad representa esto? Javier gritó, sintiendo como el terror comenzaba a correr por sus venas, apoderándose de su voluntad. Las sombras parecían acercarse, cada vez más, con un frío gélido que le cortaba la respiración. ¿Cabeza o corazón?, respondió el niño con una voz que resonaba con eco eterno. Debéis decidir. La verdad o la protección que da el silencio. Lo que elijáis definirá no solo vuestro destino, sino el de los que vienen después de vosotros. La verdad es un camino lleno de dolor. Ana, tenemos que, comenzó Javier, pero el desespero se lo llevó lejos. La risa de los niños se intensificó a su alrededor, y en cada repetición sentía como si la realidad estuviera desgarrándose. Elige ahora. El niño, en una súplica, extendió sus brazos. La sombra comenzó a girar en torno a ellos, tomando forma, tomando vida. A cada segundo que pasaba, el pánico arrastraba a Javier y Ana hacia un punto sin retorno, una elección que podría significar su vida o su condena eterna. Fue entonces que Javier sintió un escalofrío, algo oscuro y profundo parecía levantarse a su alrededor. En su mente, las imágenes comenzaron a girar, visiones difusas de otros niños atrapados, de un rito grotesco que se había llevado a cabo en el corazón del orfanato. Todo giraba en un vórtice, y en medio de ese caos, una voz retumbó en su mente. El ciclo no terminará hasta que alguien asuma el costo. Todo tembló.
¿Qué elegirían? La verdad, expuesta en todos sus horrores, o el carcelero silencio que los mantenía a salvo pero también engañados. ¿Qué harían? En ese instante, entre suspiros y murmullos, la sombra abrumadora parecía cerrarse sobre ellos, las sombras y el niño clamaban, un grito que resonaba en sus corazones. ¿Qué? ¿Verdad elegirás? El tiempo se acaba. Afuera, los ecos de las risas y los llantos se mezclaban con un silencio profundo, y era como si el mismo mundo estuviese conteniendo la respiración. ¿Qué decidirían? ¿Y a qué precio? La decisión se aproximaba y la oscuridad acechaba, esperando ansiosamente su respuesta. La tierra tembló con más fuerza, y Javier sintió como si el suelo estuviera devorando sus pies. La angustia lo invadía, cada vez más intensa, mientras las risas de los niños se convertían en un eco desquiciado, reverberando en su mente. Ana, a su lado, luchaba por mantener la calma, pero en sus ojos se reflejaba un terror que lo decía todo, no había lugar a dudas. Elige, gritó el niño, sus ojos destellando como si el hambre de la verdad estuviera alimentando un fuego interno. La presión era aplastante y Javier, incapaz de pensar con claridad, sintió que los latidos de su corazón se aceleraban como si quisieran escapar de su pecho. ¿Debería? Murmuró Ana, pero las palabras se perdieron en el aire enrarecido. Si elegían la verdad, tendrían que enfrentar los secretos ocultos, quizás incluso revivir algo que preferirían olvidar. Si optaban por el silencio, seguirían atrapados en este ciclo infinito, condenados a repetir los errores de otros. Pero, como sabían que la verdad no era una trampa, una oscura ilusión tejida por la misma maldad que los rodeaba, los susurros y gritos de las sombras enviaban escalofríos por sus espaldas. Las figuras sombrías comenzaron a acercarse, danzando erráticamente a su alrededor, como si estuvieran buscando un momento de vulnerabilidad, una hendidura en su defenso para apoderarse de ellos. El aire se volvió pesadísimo, como si la propia oscuridad tratara de asfixiarlos. Javier, debemos correr. Ana tiró de su mano, pero el niño los mantenía en su lugar, una barrera celestial impenetrable. No podréis huir de lo que lleváis dentro, dijo el niño, su voz resonando con un eco que parecía venir del mismo abismo. La verdad os perseguirá, incluso en los sueños. Tendrá su costo, pero también puede ser liberadora. Liberadora, murmuró Javier, un hilo de incredulidad atravesando su voz. ¿Y qué pasa si el costo es demasiado alto? Eso depende de lo que valoren más, respondió el niño, la oscuridad que los rodeaba aumentando su intensidad. ¿La sabiduría de la verdad o la ceguera del silencio? Las sombras reían, un sonido horrendo que lo hacía sentir como un niño desamparado frente a una tormenta. Javier sintió que su cabeza giraba, y en un instante de lucidez, recordó a los otros niños, aquellos que habían entrado al orfanato y que nunca salieron. Sabía que él y Ana podían ser los siguientes en esa lista interminable de almas atrapadas. Vamos. Decide, aullaron las sombras, sus rostros distorsionándose, convirtiéndose en un espejismo de los que había visto alguna vez, mezclando miedo y desesperación, la luz tenue del niño parpadeaba, y en su mirada había una mezcla de esperanza y desesperación. Piénsalo bien, Javier. No permitas que otro niño más quede atrapado aquí para siempre. Su voz resonó en su interior, y Javier sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La sombra se arremolinaba con una furia creciente, como si estuviese ansiosa por devorarlos por completo. La elección tenía que hacerse, entonces, un destello de comprensión brilló en la mente de Javier. ¿Era esto lo que él quería? ¿Saber la verdad a costa de su vida, o vivir en la ignorancia? Con el corazón latiéndole desbocado, sintió que su voz quebrada emergía en la penumbra. Elijo. El momento se congeló, como si todo el universo hubiera detenido su aliento, esperando la respuesta que definiría su destino y el de aquellos que vinieron antes. Pero justo en ese instante, una sombra más densa que las demás se lanzó hacia ellos, cubriendo todo con su oscuridad voraz. Javier y Ana sintieron un golpe helado a su alrededor, como si el mismo temor hubiera cobrado forma. La elección quedó suspendida, atrapada entre la reflexión y el terror. Lo sabréis pronto, resonó la voz del niño, justo antes de que la oscuridad los consumiría por completo. Las risas heladas se desvanecieron, y en el silencio que siguió,
Javier se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. Sin poder moverse, se dio cuenta de que el tiempo no solo los había atrapado en el orfanato, sino que también había tejido sus vidas en un ciclo interminable de sufrimiento. Un ligero paralelismo en los ecos resonó en sus recuerdos, viejas escenas de una vida que creía olvidada, de hoja evidencia de un destino que creía haber cambiado, pero que al final retornaba. No es solo la verdad lo que está en juego, pensó, sino la totalidad de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. La oscuridad los envolvió, y en un último susurro antes de perderse por completo, el niño les advirtió: recuerden, no hay retorno. Javier sintió como una ola de frío lo invadía, como si el mismo terror estuviese intentando entrar en su piel. Los ecos de risas distorsionadas se convirtieron en gritos desgarradores, y la oscuridad comenzó a oprimir sus sentidos. Se encontró en un vacío, donde el tiempo y el espacio parecían haberse desvanecido. Cuando finalmente la oscuridad empezó a ceder, sus párpados se abrieron con dificultad, revelando un paisaje que nunca había visto. La sala donde estaban había cambiado, las paredes estaban cubiertas de moho, y los muebles estaban descompuestos y polvorientos, como si no hubiesen sido tocados en décadas. Las sombras que antes bailaban alrededor de ellos ahora tomaban formas más definidas, figuras de niños con ojos vacíos y cuerpos erosionados por el tiempo. Ana, temblorosa, finalmente habló. ¿Dónde estamos? Su voz era un susurro, pero la desesperación resonaba en cada sílaba. Javier tragó saliva, sintiendo un nudo en su garganta. Esto no se ve bien. Por el rabillo del ojo, vio como un grupo de niños, los mismos de aquellos ecos, se acercaba lentamente, sus rostros torcidos en sonrisas que no reflejaban alegría, sino algo mucho más siniestro. Estáis aquí por una razón, se adelantó uno de los niños, con una risa que sonó como vidrio roto. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, llenos de una maldad palpable. Buscamos a quienes deben enfrentar la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Javier, sintiendo que una ansiedad horrible se retorcía en su interior. No podía dejar que el pánico le controlara, necesitaba mantenerse fuerte por Ana. Los niños lo rodearon, formando un círculo cerrado. La verdad de lo que realmente sucedió aquí, hace mucho tiempo, continuó el niño con la voz áspera. Nadie nace ni muere en este lugar. Todos nosotros éramos como tú, pero nosotros, elegimos quedarnos. ¿Te atreverás a mirarla? No, gritó Ana, retrocediendo, pero ya era demasiado tarde. Un viento helado se levantó y los niños lanzaron sus manos hacia Javier y Ana, tirando de ellos como si fuesen marionetas. Cuando Javier centró su mirada, un antiguo grabado empezó a tomar forma en la pared frente a ellos. Era un mural desgastado que mostraba una ceremonia inquietante, con figuras encapuchadas y altar adornado con lo que aparentaba ser sombras que danzaban en la penumbra. Con cada trazo que aparecía, la atracción y el terror se intensificaban. Él podía sentir la historia que fluía a través de él, acercándose más y más al secreto que había estado buscando. Esto es lo que queréis que vea, ¿verdad?, dijo, apenas capaz de contener la creciente inquietud. La respuesta llegó en forma de una risa colectiva, como si el tiempo y el sufrimiento de generaciones se burlaran de su desesperación. Debes tocarlo. Toca la verdad, pidió el niño que parecía ser el líder. Javier sintió que la piel se le erizaba. Era una invitación, un desafío, un abismo del que no podría escapar. Se sentía dividido, parte de él sabía que debía hacerlo y otra parte suplicaba por huir. Hazlo, Javier, insistió Ana, tirando de su brazo. No podemos quedarnos como ellos, no podemos. Con el corazón latiendo tan fuertemente que temía que todos pudieran escucharlo, Javier levantó la mano temblorosa hacia el mural. El instante que siguió fue una combinación de horror y deseo, como si el destino los aguardara con los brazos abiertos. Sin embargo, un estruendo infernal resonó en el fondo, como si la misma casa estuviese gritando. No. No deberías hacerlo, gritó Ana, pero Javier ya había tomado su decisión. El contacto con la superficie gritó, un eco en la oscuridad, y en ese momento, todo cambió. El mural comenzó a brillar, y un torrente de recuerdos e imágenes fugaces lo abrumó. La visión era abominable,
gritos, sacrificios, almas atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento y muerte. Javier sintió que su mente se desgarraba, como si el horror de la verdad misma lo estuviese consumiendo. Todo se tornó negro. Cuando volvió en sí, estaba solo. Ana había desaparecido, y un susurro frío se deslizó en su oído. Recuerda, ahora eres parte de esto. Se dio cuenta de que el verdadero horror acababa de comenzar. ¿Qué había desatado? ¿Qué le había ocurrido a Ana? En el eco de esas preguntas, la risa de los niños resonó a su alrededor, como un recordatorio constante de la elección que jamás debería haber hecho. Y en el fondo, una sombra mayor acechaba, esperando el momento perfecto para revelarse. El viento frío seguía lamiendo las viejas paredes del orfanato, mientras Javier se encontraba solo en aquella sala sombría, envuelto en un silencio ensordecedor. Sin Ana, todo parecía perdido. La realidad de la elección fatídica lo golpeaba como un martillo, recordándole el sacrificio que había hecho. Se desplegó ante él un mar de oscuridad, una marea de sombras que danzaban alrededor, susurros de almas atrapadas que clamaban por liberación, por justicia. Ana. ¿Dónde estás? Su voz resonó en la penumbra, pero solo recibió un eco vacío como respuesta. La desesperación le calaba hasta los huesos, apretando su pecho con fuerza. La fantasía de que todo esto podía ser solo un sueño comenzó a desvanecerse. Aquella imagen del mural se repetía en su mente, un tormento que no podía olvidar. Había visto la verdad, y ahora estaba atado a ella. De repente, un movimiento hizo que su corazón se detuviera. Una sombra más prominente emergió del telón de la oscuridad. Era el niño, quien lo había guiado en sus decisiones hasta ese punto. Su sonrisa era un espectro de malicia, y los ojos encendidos reflejaban el dolor de todos los que habían estado atrapados antes que él. Has tomado la decisión, Javier. Ahora eres parte del ciclo, dijo, su voz un susurro arrastrado por el viento. El niño extendió su mano hacia Javier, invitándolo a seguirle. Con cada paso, el ambiente se tornaba más pesado. La energía oscura envolvía a Javier, haciéndolo sentir más ligero y, al mismo tiempo, arrastrado hacia el fondo. Ana, murmuró una vez más, recordando su risa, su voz. No llores, ella está más cerca de lo que piensas, dijo el niño, un tono de burla en su voz. Pero tardarás en encontrarla, a no ser que aceptes la sombra que llevas dentro. La tentación de rendirse y dejarse consumir por la oscuridad era poderosa. Javier sintió el miedo, un monstruo que crecía y crecía. Sin embargo, en su interior ardía una chispa de valentía. No, no me dejaré vencer, dijo en voz alta, rompiendo el hechizo que lo envolvía. Que así sea entonces, rió el niño, y las sombras comenzaron a moverse, girando a su alrededor como un torbellino. La verdad tiene su precio. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para recuperar a Ana? Todo, se escuchó su voz resonando con una fuerza que no sabía que tenía. Haré lo que sea necesario para liberarla. Con esa declaración, la atmósfera se tensó. Las sombras se encogieron, como si la luz de su determinación las hubiese golpeado. Javier sintió un cambio en la energía que lo rodeaba, un pasaje abierto entre la oscuridad y la esperanza. La figura del niño se desvaneció en un torbellino de sombras, dejando a Javier frente a una bifurcación. A su izquierda, el camino hacia las sombras; a su derecha, el camino iluminado por un débil resplandor. Elegir entre la comodidad de su miedo o enfrentar activamente su destino. En ese instante, recordó a Ana, su bondad, su lucha. Todo lo que había compartido con ella lo llenó de determinación. Con paso firme, optó por la luz. Con cada paso, el murmullo de la sombra se tornaba más frenético, un coro de advertencias y suplicaciones. Javier, aquí no hay refugio. Regresa, gritaban, pero su mente estaba hecha. Solo había un objetivo: rescatar a Ana. Las paredes comenzaron a vibrar, y cada eco de desesperación se convertía en un impulso hacia adelante. Finalmente, llegó a una gran sala. En el centro, una luz brillante iluminaba la figura de Ana, atrapada en un pedestal rodeado de sombras. Ella seguía medio perdida entre susurros, su rostro mostraba una mezcla de esperanza y agonía. Javier, gritó, y el sonido atravesó la oscuridad como un rayo en una tormenta. Voy por ti, clamó,
corriendo hacia ella con todas sus fuerzas. La luz de su linterna iluminaba sus pasos, ahuyentando las sombras que intentaban volver a atraparlo. La risa de aquellos niños perdidos resonaba con rabia, pero ahora, Javier estaba más decidido que nunca. Al alcanzar a Ana, sintió su presencia, su esencia. «Debemos unirnos», dijo ella, extendiendo su mano hacia él. En el instante que se tocaron, un destello de luz los rodeó. La fuerza de su unión creció, y pronto las sombras comenzaron a desvanecerse ante su brillo. La risa se convirtió en gritos de rabia y tormento, y Javier sintió como su corazón se liberaba. «Recuerden su nombre», resonaba en sus oídos. «Su luz es todo lo que se necesita». Con el poder de su amistad, Javier y Ana comenzaron a gritar juntos, invocando la verdad que habían descubierto. Con cada palabra, las sombras retrocedían, perdiendo su agresividad ante la luz brillante que emanaban. La sala empezó a temblar, la historia de pesadilla que había atrapado a tantos niños comenzó a desvanecerse ante ellos. «Nunca más seremos parte de tu historia», gritaron al unísono. Un viento fuerte y cálido los envolvió, arrastrando las sombras y sellando la maldición del orfanato maldito. El lugar tembló y crujió, y con un último grito desgarrador, las sombras se disiparon en la luz. Esa luz, llenándolos de calidez, era la confirmación de su victoria. Cuando todo se calmó, la sala había cambiado, no eran más que recuerdo de tormento. Ahora un refugio, lleno de vagos tonos de luz y paz, donde la risa de los niños estaba de vuelta. Sin embargo, el eco de lo que sucedió siempre quedaría grabado en sus corazones. «Estamos libres», exclamó Ana, mientras ambos se abrazaban. Habían luchado y ganado, dejando el oscuro pasado atrás. Javier sintió que el peso de la desesperación se desvanecía, y en su lugar, emergió la esperanza. Ambos, con determinación renovada, se adentraron juntos en la nueva vida, tras dejar atrás el orfanato maldito y todo su horror. Su historia, la que habían forjado juntos, sería un testimonio de la lucha y la luz, pero aún persiste la pregunta: ¿cuántas almas han quedado atrapadas en la oscuridad? ¿Cuántos más tendrán que confrontar sus propios miedos para encontrar la verdad? La historia del orfanato puede haber cerrado su capítulo, pero el eco de sus lecciones resuena en aquellos que estén dispuestos a escuchar. Ahora, tú también tienes la oportunidad de ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. La historia apenas comienza.